Bueno, voy a comenzar presentándome. Soy Nuri Bermúdez del PNUD Ecuador y voy a compartir con ustedes una experiencia de lo que estamos haciendo junto con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Bueno, hemos titulado esta presentación del entendimiento de la vulnerabilidad a la reducción de riesgo de desastres, en búsqueda de una herramienta práctica para gobiernos locales. Como ustedes ven, el PNUD es un socio estratégico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y gracias al apoyo financiero de la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, venimos trabajando desde hace ya varios años en el tema de gestión de riesgos. En esta ocasión, la Secretaría, esto es lo que vamos a ver, vamos a reflexionar brevemente sobre el tema del contexto país, cómo se inserta esta temática, luego ver algunos antecedentes de esto que estamos haciendo ahora, el marco conceptual que se está utilizando de la temática de vulnerabilidad y los análisis de vulnerabilidades y los principales hallazgos que hemos tenido. En el año 2008, el Ecuador aprueba una nueva constitución. Esta nueva constitución incluye dos artículos muy importantes que crean el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Esta creación del Sistema Nacional Descentralizado encarga a una secretaría técnica la coordinación de todo el sistema. Es así como nace la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desde el año 2009-2010 va fortaleciendo su estructura. Ay, no sé qué hice. Va fortaleciendo su estructura y va creando direcciones provinciales de gestión de riesgos. Estas direcciones provinciales de gestión de riesgos comienzan a trabajar ya a nivel territorial en las 24 provincias del país. Un siguiente nivel de este Sistema Nacional Descentralizado es lo local. A nivel local, la Constitución habla de la necesidad de creación de unidades de gestión de riesgos. Esto incluye unidades de gestión de riesgos a nivel de las provincias, los cantones y las parroquias, que corresponden a la división político-administrativa del país. Esta parte que está en azul oscuro corresponde al gobierno nacional, al nivel nacional del Estado nacional. Tanto la Secretaría como las direcciones provinciales de la Secretaría corresponden al Estado nacional. Y esta parte corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de este proceso, el PNUD ha venido acompañando varios procesos de fortalecimiento. Por una parte, fortalecer al sistema nacional a través de cursos de formación, capacitación y creación de herramientas. Y desde el año 2010 recibe el mandato de crear una herramienta que permita pasar a la acción a los gobiernos locales. Dentro de este esfuerzo es el que nos encontramos en la actualidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos construido un primer instrumento metodológico entre la Secretaría y el PNUD para estimación de la vulnerabilidad a partir de 4 amenazas. Este proyecto se lo hace a través de 7 universidades públicas del país. No se encarga hacer a una consultora, sino que se encarga hacer la aplicación ya de esta metodología a 7 universidades públicas del país. Durante este proceso, esta primera herramienta metodológica muestra que es todavía demasiado compleja para alcanzar el objetivo de tener acciones de reducción de riesgos. Es así como durante la marcha de este proceso sufre una evolución técnica y conceptual, porque lo que queremos es que sea de verdad útil al nivel local y que pueda permitir que los tomadores de decisiones de nivel local logren articular acciones de reducción de riesgos. Es ahí cuando damos un giro muy importante y retomo una lámina muy similar a lo que ha presentado Julián. Retomamos este estudio que se hizo entre el año 99 y 2004 entre el municipio de Quito y la cooperación francesa,
estudio de investigación científica que retomó el tema de los elementos esenciales del territorio y descubrir cómo estos elementos esenciales llegan a tener un nivel de vulnerabilidad. ¿Cuál es el marco conceptual sobre el cual se basa esta filosofía? Esta filosofía se basa sobre dos temas fundamentales. Se basa sobre que para ser eficaz una política de prevención de riesgos se necesita proteger los elementos más importantes que hay en el territorio y los espacios que a la vez lo son. Este cambio de visión es muy potente. Llegar a un alcalde, llegar a un tomador de decisión para que pueda priorizar acciones a partir de entender qué es lo más importante en su cantón o en su territorio y a partir de entender qué es lo más importante, entender qué nivel de vulnerabilidad tiene ese más importante, hace un cambio cualitativo en relación a que genera una visión estratégica de lo que se necesita hacer. No estamos viendo el territorio de manera plana, no estamos haciendo el análisis de vulnerabilidades de las 200.000 edificaciones para que al tomador de decisiones ese mapa le dé un infarto, porque es muy poco lo que va a poder priorizar a nivel de acciones de reducción de riesgos. Pero esta visión de lo más importante y lo más vulnerable se enfoca ya con una visión estratégica. Le permite priorizar y efectivizar su accionar. Esta es otra manera de enfocar el riesgo. Entendido como la posibilidad de perder lo que tiene importancia. Este concepto, que es un principio más que luego tiene un desarrollo metodológico, es aplicable a cualquier nivel. Si es que estuviéramos a nivel de un barrio, preguntaríamos qué no puede perder el barrio para mantener un mínimo funcionamiento. Si es que estamos trabajando a nivel de un cantón, ¿qué no puede perder y qué tiene importancia? Y es eso lo que debemos proteger, porque si protegemos eso vamos a garantizar un mínimo funcionamiento del territorio. Esto tiene consecuencias metodológicas y conceptuales, porque vamos a ver aquí en esta lámina que partimos de eso, de entender lo que tiene importancia, de entender lo que tiene importancia, de categorizar y entender que a eso lo llamamos elemento esencial. A ese elemento esencial necesitamos identificarlo, localizarlo, calificarlo y jerarquizarlo. Una vez que tenemos entendido ese elemento esencial, necesitamos entender la vulnerabilidad de ese elemento esencial. Por ejemplo, un elemento esencial es la planta de agua potable en un cantón. Ese es un elemento que necesitamos saber dónde está, cómo está, qué nivel, y calificarlo a nivel de si tiene un programa de mantenimiento, qué nivel de institucionalidad tiene, cuándo fue construido, y ahí empezamos a estudiar los temas de vulnerabilidad. Para ese elemento no podemos perderlo, es estratégico, y si no podemos perderlo, entonces necesitamos entender con claridad su vulnerabilidad para disminuirla. A eso tenemos 6 tipos de vulnerabilidad. Una vez que tenemos identificados los elementos esenciales, procedemos a analizar ya la vulnerabilidad de eso. La vulnerabilidad intrínseca del elemento mismo. La vulnerabilidad de exposición a peligros. Y es aquí en donde entran las amenazas. La vulnerabilidad de exposición a peligros. ¿Qué tan expuesto está la planta de tratamiento de agua potable de ese cantón? ¿Qué nivel de dependencia tiene? ¿Depende del sistema eléctrico? ¿Depende de un puente? ¿Depende de una línea de abastecimiento? También estudiamos la accesibilidad. ¿Qué nivel de accesibilidad existe en relación a un punto dado? Un hospital que es el hospital que tiene el sistema de emergencias más sólido. Esa línea estratégica, ¿qué nivel de accesibilidad tiene? Llegamos a ese hospital únicamente por un puente. Si el puente colapsa, no podemos llegar a ese hospital. La vulnerabilidad es alta, entonces tenemos que disminuirla y tenemos que trabajar en eso. Ahí hay una visión estratégica y una línea estratégica que permite inmediatamente tomar acciones de reducción de riesgo y priorizar acciones de reducción de riesgo. Alternativas de funcionamiento. Tenemos y hemos pensado y reflexionado en alternativas de funcionamiento
Si ese hospital dejaría de funcionar, ¿existe una alternativa de funcionar de otra manera? Si no lo tenemos, entonces la vulnerabilidad aumenta. Y si la vulnerabilidad aumenta, entonces nuestro territorio puede tener problemas de funcionamiento. Y finalmente el tema de preparación frente a desastres. ¿Existen planes de contingencia a nivel de estos elementos esenciales? Básicamente, este es el marco metodológico sobre el cual estamos trabajando y esta es una visión muy innovadora en relación a lo que se viene trabajando. Por supuesto, esto hace que se recupere una lectura básica del territorio. Recuperamos un tema de planificación estratégica y miramos con una visión estratégica el territorio. Un enfoque territorial, un enfoque de elementos esenciales. Primero, entendemos de manera estratégica el territorio, luego identificamos los elementos importantes, luego la metodología tiene una serie de rangos y parámetros para identificar lo que dentro de ese territorio es esencial y dentro de ese esencial empezamos justamente por la vulnerabilidad frente a la exposición a amenazas. Finalmente analizamos dentro de esa vulnerabilidad los factores institucionales, políticos y legales. Este es un primer análisis que se hace, una lectura básica de vulnerabilidad del territorio a partir de elementos esenciales. Aquí he traído un ejemplo en el caso de Yantzaza. En el primer mapa vemos el grado de amenaza. Vemos la amenaza baja, media, alta y muy alta. Pero ese mapa todavía no muestra una visión estratégica. En el segundo mapa estamos ya identificando los elementos esenciales que están en ese territorio. Y un primer pincelazo nos muestra que esos elementos esenciales se encuentran muy cercanos a la red hídrica y que muy fácilmente esta ciudad podría quedar sin funcionamiento de sufrir una inundación porque la mayoría de sus elementos esenciales están en una zona que podría ser inundable. Una serie de parámetros nos hacen calificar ese nivel de vulnerabilidad a partir de lo que yo les he mencionado antes. Intrínseca, porque tiene protocolos, porque tiene dependencia, porque tiene accesibilidad. Y ahí determinamos cuáles elementos son más vulnerables que otros. Y necesitamos trabajar para que esos elementos disminuyan su vulnerabilidad y a partir de esa disminución de vulnerabilidad, la ciudad sea más resiliente. Esto ha significado un cambio en la entrada del análisis. Entramos totalmente por una comprensión del territorio y por el tema de vulnerabilidades y no por el tema de amenazas. Esta es una metodología que está pensada para la toma de decisiones, para no paralizar hasta tener el estudio completo de las amenazas o hasta saber, sino para empezar a tomar decisiones estratégicas. Y como digo, el principio filosófico puede ser enfocado a diferentes escalas. Si es que es un barrio, seguramente los elementos serán distintos que si es un cantón o si es que es una provincia. Es un trabajo que se puede aplicar a diferentes niveles de gobierno. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como les mencioné al inicio, hemos trabajado con 7 universidades públicas del país. Esto ha conformado una red académica que está trabajando ya con conocimientos de esta metodología. Hay 7 grupos académicos universitarios que cuentan con un equipo multidisciplinario entre profesores y estudiantes. Creemos que todavía necesitamos reforzar las capacidades de la universidad para continuar enfocándose en esta temática. Pero bajo este principio es posible pasar rápidamente a acciones de reducción de riesgos. Y es en ese punto en el que nos encontramos, trabajando en un enfoque de lograr acciones de reducción de riesgos a partir ya de este análisis de vulnerabilidad por elementos esenciales. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Venimos trabajando desde el 2010 encontrando esta herramienta práctica para gobiernos locales. Lo hemos hecho de manera horizontal con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Al momento tenemos 22 análisis de vulnerabilidades, he puesto algunas de las portadas de lo que tenemos ahora y trabajamos en este momento con 7 universidades públicas del país. A través de un DIPECO que está vigente en este momento, estamos profundizando este trabajo en 7 cantones del país. Sin embargo, la Secretaría ya ha incluido una meta y el proceso ya no camina únicamente por el proyecto de IPECO. El proceso ya es de la Secretaría y la Secretaría tiene una meta mucho más ambiciosa.
Se ha producido una metodología para analizar la vulnerabilidad a nivel local y es ya un proceso en marcha asumido por la Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Hacia dónde vamos? Creemos que necesitamos continuar fortaleciendo las capacidades del gobierno local en esa comprensión de la vulnerabilidad de su territorio, que necesitamos lograr medidas de mitigación y de reducción, y estamos trabajando por incorporar esas acciones de reducción de riesgos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Pero también esas 7 universidades que han adquirido una pequeña capacidad necesitan mayor capacidad para poder entrar de lleno en profundizar la investigación con enfoque de ciencias sociales y temas de vulnerabilidad. Entonces trabajamos en una serie de debates académicos que se hacen desde el año pasado y este año para fortalecer la capacidad de la academia en la reflexión de estas temáticas. Finalmente, decirles que los análisis de vulnerabilidades hacia las acciones de riesgo son un proceso continuo. No está dada ninguna herramienta. No creemos en las herramientas todas las herramientas son perfectibles y cada una puede ser aplicada de distinta manera. Lo que nosotros hacemos está más bien entre un primero y un segundo nivel. Hay muchos otros tipos de análisis, hasta los análisis más complejos, como pueden ser los análisis probabilísticos de Capra, que estarían entre los últimos que pueden hacerse. La vulnerabilidad tampoco es un elemento estático, es algo que se va reconstruyendo, pero yo creo que necesitamos trabajar de manera distinta para tener resultados distintos. Lo que queremos con esto es decir que desde el primer análisis más básico, a partir de esta metodología, es posible tomar acciones de reducción de riesgos enfocadas de manera estratégica. Y lo que queremos es que esas acciones estén inmediatamente en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Voy a dejar esto y voy a dejar solo esta lámina. Yo creo que desde hace mucho tiempo venimos trabajando muchos de nosotros en temas de gestión de riesgos, no con respuestas y no con soluciones que han logrado enraizar y han logrado cambiar. Yo creo que si queremos resultados distintos, tenemos que no hacer siempre lo mismo y que necesitamos empezar a pensar de manera distinta y ampliar esa base de conocimientos. Solo decirles que ese es el proceso y eso es lo que yo quería compartir este día con ustedes. Muchas gracias.